Emil Durkheim, La división del trabajo social. Libro primero, La función del trabajo social. Método para determinar esta función. Cuando se pregunta por la función del trabajo, se está indagando a qué necesidad corresponde. El papel de la división del trabajo es la condición necesaria para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades. Es la fuente de la civilización. La división del trabajo produce un efecto moral, siendo su verdadera función crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad. Los individuos están ligados unos a otros y si no fuera por eso serían independientes. En lugar de desenvolverse separadamente, conciertan sus esfuerzos, son solidarios. Donde existe vida social permanentemente, tiende inevitablemente a tomar una forma definida y a organizarse, y el derecho es esa forma de organización. El derecho reproduce las formas principales de la solidaridad social. Conviene clasificar las reglas jurídicas según las diferentes sanciones que a ellas van unidas. La primera corresponde al derecho penal, la segunda al derecho civil, mercantil, procesal, administrativo y constitucional. Solidaridad mecánica o por semejanzas. El lazo de solidaridad social a que corresponde el derecho represivo es aquel cuya ruptura constituye un crimen. Por crimen se entiende todo acto que, en un grado cualquiera, determina contra su autor esa reacción característica que se llama pena. Si se quiere saber en qué consiste el crimen, es preciso desentrañar los rasgos comunes que aparecen en todas las variedades criminológicas de los diferentes tipos sociales. La única característica común a todos los crímenes es la de que consisten en actos universalmente reprobados por los miembros de cada sociedad. El crimen hiere sentimientos que, para un mismo tipo social, se encuentran en todas las conciencias sanas. El conjunto de creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad constituye un sistema determinado que tiene vida propia. Se le puede llamar la conciencia colectiva o común. En este orden de ideas, un acto es criminal cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Un acto es socialmente malo porque lo rechaza la sociedad. Dentro de las características de la pena se encuentran los siguientes elementos. La pena consiste en una reacción pasional, sobre todo en sociedades menos civilizadas. Los pueblos primitivos castigan por castigar. Por ello, castigan a los animales que han cometido actos reprobados. En Roma, el ladrón debía devolver el objeto robado y además pagar una multa el doble o el cuádruple. Actualmente la pena ha cambiado. La sociedad ya no castiga para vengarse, sino para defenderse. Se castiga no porque el castigo ofrezca satisfacción, sino para que el temor, el de la pena, paralice las malas voluntades. No obstante, la pena es todavía un acto de venganza, puesto que es un acto de expiación. Lo que nosotros vengamos, lo que el criminal expía, es el ultraje hecho a la moral. El derecho penal en su origen era eminentemente religioso. En Egipto, los 10 libros de Hermes, que contenían el derecho criminal con todas las demás leyes relativas al gobierno del Estado, se llamaban sacerdotales. En Grecia, la justicia era considerada como una emanación de Júpiter y el sentimiento como una venganza del dios. Las ofensas contra los dioses son ofensas contra la sociedad. La religión es una cosa esencialmente social. Obliga al individuo a prácticas que lo molestan, a sacrificios pequeños o grandes. Debe tomar de sus bienes las ofrendas que está obligado a presentar a la divinidad. Debe destinar del tiempo que dedica a su trabajo o a sus distracciones los momentos necesarios para el cumplimiento de los ritos. La vida religiosa es completamente de abnegación y desinterés. Cuando se reclama la represión del crimen, no somos nosotros los que nos queremos personalmente vengar, sino algo ya consagrado que más o menos confusamente sentimos fuera y por encima de nosotros. A veces una simple idea, como la moral, el deber. Con frecuencia nos la representamos bajo la forma de uno o varios seres concretos, los antepasados, la divinidad. Por eso el derecho penal no solo es esencialmente religioso en su origen, sino que siempre guarda relación con la religiosidad. Es que los actos que castiga parece como si fueran atentados contra alguna cosa trascendental, ser o concepto. Hay en nosotros dos conciencias. Una sola contiene estados personales a cada uno de nosotros y que nos caracterizan, mientras que los estados que comprenden a otra son comunes a toda la sociedad. La primera representa nuestra personalidad, la segunda representa el tipo colectivo y por consiguiente la sociedad. Esas dos conciencias están ligadas una a la otra, puesto que en realidad no son más que una,
ya que solo existe para ambas un único sustrato orgánico. De ahí resulta una solidaridad que liga directamente al individuo a la sociedad, denominada solidaridad mecánica. Solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica. La sanción restitutiva no es expiatoria, no se impone a quien ha violado el derecho o a quien lo ha desconocido un sufrimiento proporcionado al perjuicio. Los daños y perjuicios a que se condena un litigante no tienen carácter penal. Es tan solo devolver las cosas al pasado para restablecerlo en su forma normal, hasta donde sea posible. Como las reglas de sanción restitutiva son extrañas a la conciencia común, las relaciones que determinan no son de las que alcanzan indistintamente a todo el individuo, es decir, que se establecen inmediatamente no entre el individuo y la sociedad, sino entre partes limitadas y especiales de la sociedad, a las cuales se relacionan entre sí. Los jurisconsultos distinguen dos clases de derechos, reales y personales. Los derechos reales por sí solos dan nacimiento a un derecho de preferencia y de persecución de la cosa. En ese caso, el derecho que tengo sobre la cosa es exclusivo frente a cualquier otro que viniera a establecerse después del mío. La solidaridad real refiere directamente las cosas a las personas y no las personas a las cosas. En la solidaridad real, las voluntades no se mueven hacia fines comunes, hace que las cosas graviten con orden en torno a las voluntades. Los derechos reales comprenden el derecho de propiedad bajo sus diversas formas, propiedad literaria, artística, industrial, mueble e inmueble, y sus diferentes modalidades. La solidaridad real expresada bajo el derecho real forma un todo coherente en que las partes que componen el todo no se tropiezan en sus movimientos discordantes. Puesto que la solidaridad negativa, basada en el derecho real, no produce por sí misma ninguna integración, se reconocen dos clases de solidaridad positiva. La primera liga directamente al individuo a la sociedad, sin intermediario alguno. En la segunda depende de la sociedad porque depende de las partes que la componen. Hay en cada una de nuestras conciencias dos conciencias. Una que es común en nosotros a la de todo el grupo a que pertenecemos. Es la sociedad viviendo en nosotros. Otra que solo nos representa a nosotros en lo que tenemos de personal y distinto, en lo que hace de nosotros un individuo. Se denomina mecánica a esa especie de solidaridad en la que las moléculas sociales no podrían moverse con unidad en la medida en que carecen de movimientos propios. La conciencia individual es una simple dependencia del tipo colectivo y sigue todos los movimientos, como el objeto poseído sigue aquellos que le imprime su propietario. La sociedad dispone del individuo. La solidaridad que produce la división del trabajo es diferente. Mientras que la anterior implica la semejanza de los individuos, esta supone que difieren unos de otros. Solo es posible si cada uno tiene una esfera de acción que le es propia, una personalidad. Es preciso que la conciencia colectiva deje descubierta una parte de la conciencia individual para que en ella se establezcan esas funciones especiales que uno no puede reglamentar. Y cuando más extensa es esa región, más fuerte es la cohesión que resulta de esa solidaridad. Otra prueba de lo que precede. Cuantos más primitivas son las sociedades, más semejanzas existen entre los individuos que la componen. En los pueblos civilizados, por el contrario, dos individuos se distinguen uno del otro a simple vista. En aquellas sociedades todo el mundo admite y practica, sin discutir, la misma religión. Las sectas y disidencias son desconocidas, no serían toleradas. La religión encierra todo, la moral, el derecho, los principios de organización política y hasta la ciencia, reglamentando incluso los detalles de la vida privada. Todas las conciencias individuales estaban compuestas de los mismos elementos. En la actualidad es cierto que las diferentes sociedades tienden a unirse cada vez más, pero no ocurre lo mismo con los individuos que la componen. Existe hoy menos distancia que antes entre los franceses e ingleses en general, pero eso no impide que los franceses de hoy en día se diferencien entre sí mucho más que los franceses de otros tiempos. Podemos estar seguros que cuanto más atrás se va a la historia, mayor es la homogeneidad. Cuanto más se aproximan los tiempos sociales más elevados, más se desenvuelve la división del trabajo. El derecho en las sociedades inferiores es absolutamente represivo. En los últimos 4 libros del Pentateuco, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hay escasos versículos que no tienen carácter represivo. En estas normas el derecho de restitución y el derecho cooperativo se reducen a muy poca cosa. En dichos libros todas son palabras divinas a las que no se puede desobedecer impunemente. La falta, incluso por error, a un precepto cualquiera constituye un pecado y reclama una expiación. Cuando se violan los preceptos divinos, la conciencia pública no se contenta con una simple reparación, sino que exige una expiación que se vengue.
Hemos podido incluso decir que todo el derecho penal es más o menos religioso, pues lo que integra su alma es un sentimiento de respeto por una fuerza superior al hombre individual, por un poder, en cierta manera, trascendente, sea cual fuera el símbolo bajo el cual se haga sentir en las conciencias, y ese sentimiento se halla también en la base de toda religiosidad. Preponderancia progresiva de la solidaridad orgánica y sus consecuencias. En los códigos actuales el derecho represivo ocupa un lugar reducido comparado con el derecho cooperativo. El conjunto de relaciones sometidas a una reglamentación penal solo representa la fracción más pequeña de la vida general y, por consiguiente, los lazos que nos unen a la sociedad y que derivan de la comunidad de creencias y de sentimientos son mucho menos numerosos que los que resultan de la división del trabajo. El derecho penal no expresa por entero la conciencia común y la solidaridad que produce. Existen estados no tan fuertes y más vagos de la conciencia colectiva que hacen sentir su acción por medio de las costumbres, de la opinión pública, sin que esté a ellos ligada sanción legal alguna, y sin embargo contribuyen a asegurar la cohesión de la sociedad. El derecho cooperativo tampoco expresa todos los lazos que engendra la división del trabajo. En una porción de casos, las relaciones de mutua dependencia que unen las diversas funciones no están reguladas sino por costumbres. La predominancia actual del derecho cooperativo no está ligada a causas accidentales, sino a la estructura de nuestras sociedades. Los lazos que unen a la sociedad a medida que avanza la división del trabajo son más fuertes. Si se separa el distrito en que se trabaja el algodón de Liverpool de los demás centros, su industria se paralizará. Después perecerá la población. Por esa razón las anexiones violentas, tan frecuentes en otros tiempos, se convierten cada vez más en operaciones delicadas y de un éxito dudoso. Cuanto más débil es la solidaridad, es decir, cuanto más floja es la trama social, más fácil debe ser también a los elementos extranjeros incorporarse a la sociedad. En los pueblos inferiores, la naturalización es la operación más simple del mundo. En América del Norte, los indios pueden introducir miembros a su clan por vía de adopción. Los cautivos de guerra o se matan o se adoptan en el clan. Roma, en su origen, concedía el derecho de ciudad fácilmente a quienes no tenían asilo. Para que fuesen tan penetrables, las sociedades primitivas no tenían un sentimiento muy fuerte de su unidad y de su personalidad. En las sociedades especializadas, el fenómeno es contrario. El extranjero puede introducirse fácilmente de una manera provisoria, pero su naturalización es larga y compleja. Los estados fuertes y definidos de la conciencia común constituyen las raíces del derecho penal. La intensidad media y el grado medio de la determinación de los estados colectivos han disminuido. Dentro de las reglas que prohíben actos contrarios a los sentimientos colectivos que se vinculan con objetos generales están los siguientes. Sentimientos religiosos, positivos, como imponer la práctica de la religión, negativos, relativos a las creencias que se refieren a la divinidad, relativos al culto, relativos a órganos del culto como los templos y los sacerdotes. Sentimientos nacionales, positivos como las obligaciones cívicas positivas, negativos como la traición y la guerra civil. Sentimientos relativos a las relaciones sexuales, uniones prohibidas como el incesto, la sodomía, matrimonios con personas de clase inferior, la prostitución, el pudor público, pudor de los menores. Sentimientos relativos al trabajo, la mendicidad, la vagancia, la embriaguez, la reglamentación penal del trabajo. Y dentro de las reglas que prohíben actos contrarios al sentimiento colectivo, pero relacionados con objetos individuales, están los sentimientos relativos a la persona del individuo, las muertes, los heridos, el suicidio, la libertad individual, física y moral, el honor, injurias, calumnias, falsos testimonios. Hoy día la reglamentación de la vida doméstica ha perdido casi toda ella el carácter penal. Solo hay que exceptuar la prohibición del adulterio y la bigamia. Antes no ocurría lo mismo. El decálogo hace de la piedad filial una obligación social. Así, el hecho de agredir a sus padres o de maldecirlos o de desobedecer al padre se castigaba con la muerte. En el Pentateuco, los atentados contra las costumbres ocupaban un lugar considerable. Multitud de actos son tratados como crímenes que nuestra legislación no reprime. La corrupción de la novia, la unión con un esclavo, el engaño de la joven que se ofrece como virgen en el matrimonio, la sodomía, la bestialidad, la prostitución y muy especialmente la prostitución de las hijas de los sacerdotes. Pero la pérdida más importante que ha sufrido el derecho penal es la desaparición total o casi total de los crímenes religiosos. He aquí, pues, todo un mundo de sentimientos que han cesado de tener significación entre los estados fuertes y definidos de la conciencia común. En Atenas,
El lugar que ocupaba la criminalidad religiosa era muy grande todavía. Había una acusación especial, la Agrafé Acebeyas, destinada a perseguir los atentados contra la religión nacional. Los principales que se citan, la negación de las creencias relativas a los dioses, a su existencia, a su función en los asuntos humanos, la profanación de las fiestas, de los sacrificios, de los juegos, de los templos, de los altares, la violación del derecho de asilo, las faltas en los deberes hacia los muertos, la omisión o la alteración de prácticas rituales por el sacerdote, arrancar los olivos sagrados. El crimen consistía, pues, no en no celebrar el culto, sino en perturbarlo con actos positivos o con palabras. Se ha reprochado con frecuencia al cristianismo su intolerancia. Sin embargo, desde el punto de vista analizado, supone un considerable progreso sobre las religiones anteriores. El cristianismo no reclama represión por infracciones de detalle como las que recordábamos hace un momento, sino tan solo cuando estaba amenazada en alguno de sus principios fundamentales, y el número no es muy grande, pues la fe, al espiritualizarse, se hacía más general y más abstracta, y a la vez se simplificaba. El sacrilegio, del cual la blasfemia no era más que una variedad, y la herejía, bajo sus diferentes formas, constituyen desde ahora los únicos crímenes religiosos. Todo el mundo reconoce que la religión cristiana es la más idealista que ha existido, y es que está formada más con artículos de fe muy amplios y generales que con creencias particulares y prácticas determinadas. No se posee en la actualidad una noción científica de lo que es la religión. Se ha dicho con frecuencia que la religión era el conjunto de creencias y de sentimientos de toda especie relativos a las relaciones del hombre con un ser o con seres cuya naturaleza considera como superior a la suya. Pero esta definición es inadecuada. En efecto, hay una serie de reglas que son religiosas y que se aplican en relaciones de clase muy diferentes. La religión prohíbe al judío comer ciertas carnes, le ordena vestirse de determinada manera. Existe también una religión sin Dios, el budismo. La característica única que presentan por igual todas estas ideas, como todos los sentimientos religiosos, es la de ser comunes a un cierto número de individuos que viven juntos y la de poseer una intensidad media bastante elevada. Es muy probable, por tanto, que la religión corresponda a una región igualmente muy central de la conciencia común. La historia ha puesto fuera de duda el hecho de que la religión abarca una porción cada vez más pequeña de la vida social. Ordinariamente se extendía todo lo que era social era religioso. Ambas palabras eran sinónimas. Después, poco a poco, las funciones políticas, económicas, científicas se independizan de la función religiosa. Dios se va retirando y abandona el mundo al hombre y a sus disputas. Se siente, pues, el individuo. Realmente es menos manejado. La disminución del número de proverbios, de adagios, de refranes que las sociedades desarrollan es otra prueba de que las representaciones colectivas también se van indeterminando. El individualismo, el libre pensamiento, no datan ni de nuestros días, ni de 1789, ni de la Reforma, ni de la Escolástica, ni de la caída del politeísmo grecolatino o de las teocracias orientales. Es un fenómeno que no comienza en parte alguna, sino que se desenvuelve sin detenerse durante todo el transcurso de la historia. A medida que todas las demás creencias y todas las demás prácticas adquieren un carácter cada vez menos religioso, el individuo se convierte en el objeto de una nueva religión. Se siente un culto por la dignidad de la persona que, como todo culto fuerte, tiene ya supersticiones.